Buenas tardes, ya son tardes. Bienvenidos a este último panel con el que vamos a cerrar esta cuarta edición del Foro Madrid. Gracias por acompañarlos y, como bien decía Rebeca, vamos a hablar de la nueva Europa, de esta Europa que quiere resurgir, que quiere nacer con otras tendencias que van a cambiar lo que era el antiguo continente. Estamos viendo que están surgiendo movimientos cada vez más a la derecha en contraste con lo que estábamos acostumbrados. Vamos a intentar con nuestros invitados de excepción entender este fenómeno de lo que está pasando, entender la soberanía que hay entre los países miembros de la Unión Europea, si está en riesgo, si no está en riesgo. Vamos a hablar de lo que es la libertad, de si realmente podemos decir que estamos gozando en Europa de una libertad plena o es una libertad a media, y del concepto nación, si el concepto nación sigue siendo válido o no lo sigue siendo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Empezamos con Erico. Erico, se le ha olvidado a Rebeca decir algo que a mí me gusta destacar, dado mi acento, y es que tú has sido embajadora en España. Muy buena embajadora, efectivamente, que no es fácil encontrar buenos embajadores. Como se ha dicho aquí en otros foros, la diplomacia, también en democracia, juega papel importante. Y en el foro que hablamos de Venezuela, ahí podemos señalar con el dedo todos los fallos que encontramos en los países miembros de la Unión Europea y en la propia Unión Europea. Pero para empezar, si te parece, hablamos un poco de las tendencias que hay ahora, de cómo en Hungría ustedes llevan 15 años gobernando, abrieron un poco, si podemos decirlo, esta ola de nuevos gobiernos. ¿Y cómo se explica que se puedan mantener? ¿Cuál es la fórmula, la receta mágica durante estos 15 años y que, como decimos en España, a rebufo luego nos hemos encontrado otros países, como es Italia con Giorgia Meloni? Estamos viendo ahora que Francia va también despegando en ese sentido, y me gustaría conocer exactamente eso, cuál es la receta y este panorama nuevo, ¿cómo lo interpreta? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, encantada de poder estar aquí y enhorabuena y gracias a todos quienes están aún presentes y nos siguen a esta hora así casi para la clausura del evento. Bueno, yo veo que hay claramente una vuelta hacia de la derecha en Europa. Lo que manifestó esto claramente eran las últimas elecciones europeas, exactamente hace un año, donde casi 20 millones de europeos votaron en fuerzas políticas de derecha, quienes piensan que la Unión Europea tendría que ser como lo fundaron los padres fundadores, y no esta Europa nueva que quiere existir encima de las naciones, dictándole cosas que tal vez ellos ni quieren hacer. Y dijeron claramente que ya basta de estas luchas ideológicas, de estas políticas económicas que no tienen ningún sentido, de estas políticas de fronteras abiertas que tienen la clara intención de cambiar la gente que vive en Europa. En cuanto a Hungría, nosotros, se puede decir que llevábamos con un experimento cómo es ir contra todos estos nuevos fenómenos. Y lo hacemos con éxito, es cierto, y el éxito es cuando una fuerza política viene reelegida, ¿no? Y para nosotros lo más importante es mantener la confianza de la gente. Y cada 4 años te mides, ¿no?, en las elecciones, porque esto es lo que significa la democracia. Y presidente Orbán gobernó por primera vez en de 98 a 2002, cuando perdimos elecciones, a un pelín, pero sí que lo perdimos. Aprendió bien la lección y fue reelegido en 2002. ¿Y cuál es el secreto? Porque si entiendo bien, Carmen, tu pregunta, pues le digo que ni un segundo pierdes el contacto con tu gente. Estás en consulta permanente. Si hay temas mayores donde quieres medir
si tienes el apoyo público, nosotros organizamos consultas públicas. Cuando la gente vota, no en elecciones, pero les preguntamos en una consulta sobre un tema, les preguntamos sobre el matrimonio, si lo quieren entre hombre y mujer, o hay que cambiar lo que dice la Constitución húngara desde hace mucho tiempo, o la inmigración, ¿qué quieren los húngaros? ¿Políticas a puertas abiertas o no? Y con este apoyo, manteniendo este apoyo, se forman las políticas nuestras. Y yo creo que esto era el secreto. Muy bien. Hablas de consultas, hablas de la palabra mágica que es confianza. Thibault François, secretario general de Renovación Nacional, su líder Marine Le Pen. Ustedes cada día están más cerca de entrar en el Palacio del Elíseo. Proponen una consulta determinante y que afectaría a lo que es toda la estructura de la Unión Europea, y es un referéndum en el que se estableciera que la jerarquía de la Constitución nacional esté por encima de la legislación europea. ¿Esto cómo se comulga con ser miembro de la Unión Europea? Muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias al Foro Madrid por la organización de la invitación y a su presidente Jorge Martín por todos los esfuerzos. Bueno, es verdad que es un punto muy importante que tenemos en nuestro programa político y que defendemos desde muchos años con Marine Le Pen y con Jordan Bardella. Queremos organizar un referéndum nacional para poner la ley y la Constitución francesa arriba de todo. Eso es decir, que solo el pueblo puede decidir, porque ahora en la Unión Europea, como se constituye, yo estaba miembro de la Asamblea Nacional por 2 años y medio, y puedo decir que la Asamblea Nacional francesa es una caja de registro de la translación de la ley europea. 90% de la ley que pasamos en la Asamblea Nacional vienen directamente aplicable en la ley francesa. Queremos hacer un cambio, y este cambio es muy importante para decir que tenemos que proteger la Constitución francesa. Y Nico estaba hablando de la Constitución húngara. Es muy importante de defender este orden en las leyes nacionales. Eso es decir que tenemos que defender en proyectos muy importantes para nosotros la ley y la primacía de la ley francesa. Tengo un ejemplo que es muy importante en Francia, es la inmigración. Vamos a hablar de este asunto más tarde. Ahora, si la Unión Europea decide que los países miembros tienen que aceptar sin condiciones, sin límites, los inmigrantes, en Francia no se puede hacer nada. Y eso no es posible. Queremos también poner el derecho a defenderse contra la migración en nuestra Constitución. Eso es decir que para proteger los intereses de los pueblos, los intereses de los franceses, hay que cambiar esta jerarquía que existe ahora y que se forma como una Unión Europea que llamamos como muy carceral. Eso es decir que si no estamos de acuerdo, no tenemos opción de opt-out. Tenemos que aplicar simplemente la ley europea, y eso no se puede hacer en el largo plazo. Vemos que los patriotas, y tenemos 2 miembros en el Parlamento Europeo del grupo de los patriotas, estamos ganando en cada país, porque un cambio de la Unión Europea es posible sin salir de la Unión Europea, obviamente, pero tenemos esta opción de decir que se puede cambiar, se puede ajustar la ley, y es el proyecto que tenemos en el Rassemblement National y con los patriotas en el Parlamento Europeo también. ¿Se puede adaptar la legislación europea y renunciar a Europa a tener una ley de leyes superior a la Constitución de cada país miembro? Eso es lo que ustedes están planteando sin salir de la Unión Europea. Es un poquito complicado. Otro asunto es el tema de la migración, quizás buscar excepciones, pero justo ahora se cumple en el caso de España 40 años de la firma del Tratado de Adhesión a lo que entonces nosotros conocíamos como la Comunidad Económica Europea. Jorge, desde tu punto de vista, ¿qué se puede rescatar y exactamente qué puntos habría que modificar o qué reformas necesita ahora mismo la Unión Europea, al hilo de lo que están diciendo ellos dos? Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a mis compañeros, a Nico y a Thibault, por estar hoy aquí.
Además, los liderazgos tanto de Marine Le Pen como de Orbán son liderazgos que están abriendo un nuevo camino de esperanza para salvar a Europa de dónde la han llevado las distintas comisiones europeas. Todos los que estamos aquí sentados estamos a favor de la Unión Europea. Queremos la Unión Europea. Lo que criticamos es la Comisión Europea. Lo que criticamos es el papel de las distintas comisiones europeas, de la dirección política que ha dado a la Unión Europea, que ha hecho una tergiversación, la ha distanciado del proyecto inicial europeo. En ningún sitio estaba escrito que la Unión Europea debiese ser un megaestado. Eso además ni lo aprobaron los ciudadanos franceses, ni los ciudadanos húngaros, ni los ciudadanos españoles. Así como muchas leyes o tratados que ha asumido la Comisión Europea no han contado con la aprobación de los nacionales de los respectivos Estados miembros. Por tanto, nosotros a los 40 años, alegría de ser parte de la Unión Europea, faltaría más, pero radicalmente en contra de la deriva a la que han llevado a la Unión Europea las distintas comisiones, y más en concreto esta de Ursula von der Leyen, que lo que es una Unión Europea, yo sé que en este lado del Atlántico está vista con muy buenos ojos, unida a los ideales de la democracia, de la transparencia. Hay dos personas que no, bien. Pero la Unión Europea actual, bajo la actual Comisión Europea, es arbitraria, no es transparente. Lo estamos viendo con la señora Ursula von der Leyen, a la que están protegiendo socialistas y populares ante el caso Fischergate, y hay constantes injerencias, pero incluso en procesos electorales. Ahora mismo la Comisión Europea y el Parlamento Europeo están trabajando contra Hungría, con todo. Con el dinero de los contribuyentes europeos se están dedicando a atacar a un Estado miembro. Hasta tal punto es así, voy a contar algunas anécdotas, pero la señora von der Leyen no está por encima de Víctor Orbán ni de ningún primer ministro o jefe de Estado. La señora von der Leyen, el comisario, está al servicio de los Estados miembros. Sí, pero es a la que le acaban de renovar el puesto. No, Y ya sabían quién era. no, Que no es, uy, qué sorpresa, esta señora, No, y no. ahora con qué me sale. Claro, le han renovado el puesto socialistas y populares, que por eso nosotros los patriotas, junto con los conservadores y junto con los soberanistas, lo que estamos haciendo es combatir todo eso. Porque aquí hay una cosa que está pasando y que quiero traer, es el famoso discurso de J.D. Vance en Múnich. Está cargado de razón. Cuando él dice, los enemigos de Europa no están fuera de Europa. Los enemigos de Europa están dentro de Europa. Y en muchos de sus casos son la propia Comisión y muchos de esos gobernantes que legislan incluso en contra de la voluntad de sus propios ciudadanos e incluso estigmatizan a sus votantes. No hay ahora mismo ni un solo ciudadano europeo que quiera inmigración ilegal. No lo hay. No lo hay. Porque estamos viendo las calles de Francia. Hungría no tanto, las calles de España. Hay un caso, el 7 de octubre, cuando el atentado contra Israel, en el que hubo mutilaciones, asesinatos, violaciones, nuestras plazas públicas en París, en Budapest, no, en París, en Madrid, en Londres, no está en la Unión Europea, pero bueno, pero es Europa, se convocaron a manifestarse celebrando el asesinato. Y esa es la gente que tenemos en nuestras calles. Y eso es fruto de las políticas de la Comisión Europea. Por tanto... Perdóname, no sé si te estoy entendiendo bien. O sea, cuando se produce la masacre y los atentados del 7 de octubre en Israel, con más de 1000 muertos, y con secuestrados todavía que tiene el grupo terrorista Hamas, que negocia ya no devolver a los rehenes, sino los cadáveres. Y me parece que es el colmo de la perversidad. Eso es, tiene un acto reflejo en determinadas sociedades. Es cierto que hay sociedades que se manifiestan a favor de... yo no diría de Hamas, aunque de algún modo va implícito, sino de las pretensiones de Palestina, pero manifestarse a favor de los crímenes que cometió Hamas, eso lo veo un poquito, a ver, quizá Carmen, exagerado. Carmen, ¿no? podemos hacer... Pero echar la culpa de cualquier forma de eso a la Comisión Europea, ¿no te parece que es un poquito ir
más lejos y ahora hablamos No. con Enrico. De hecho es incluso quedarme corto. Y te voy a decir por qué me estoy quedando corto. Por otro lado, luego podemos hacer hemeroteca y enseñarte las fotos de esas plazas públicas y lo que gritaban. Pero es quedarme corto. Y te voy a decir por qué me estoy quedando corto. Porque la Unión Europea, por ejemplo, está financiando la UNRWA. Y la UNRWA, el mismo día que teníamos conocimiento de que uno de los empleados de la UNRWA era el guardaespaldas de uno de los líderes de Hamás responsables de ese asesinato, la Comisión Europea estaba desbloqueando 80 millones de euros. La UNRWA, para quien no lo sepa, es el equivalente a ACNUR de Naciones Unidas y se crea, es el único lugar en el mundo que es distinto, que se llama UNRWA y que está en Palestina. Y efectivamente, lo que está diciendo Jorge es que se destapa una connivencia con buena parte de los miembros de la UNRWA con Hamás y compañía. Y eso se financia con dinero de los contribuyentes europeos, de mi dinero, de tu dinero. Sí. Y lo mismo vamos a hablar de otro tipo de organismos internacionales que financia la Unión Europea y que en muchos casos están blanqueando incluso a regímenes liberticidas o dictaduras. Podemos hablar de Venezuela, de la Corte Penal Internacional. Luego hablamos de eso, que yo tengo especial interés en eso por mi propia trayectoria. Ya cojo carrerilla. Sí, no hay quien te pare. Nico, justo decía Jorge ahora mismo que la Unión Europea, Bruselas y en concreto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene una obsesión con Hungría. Hungría se ha convertido un poco en la oveja negra de los 27. Es la más castigada, la que le aplican mayores sanciones, normalmente vinculadas a temas o del Poder Judicial o lo que estábamos hablando de la inmigración por no asumir el cupo que impone Bruselas. Me gustaría saber si de cualquier modo ustedes sienten que hay un agravio comparativo, que a ustedes se les aplica esa vara de medir, mientras que, por ejemplo, por ser un gobierno conservador, mientras que al español, que entre comillas figura como progresista, ha cometido y ha hecho cosas muy superiores a las que se han registrado en Hungría. ¿Sienten que hay un agravio comparativo por una cuestión ideológica de su gobierno? Sí, bueno, voy a empezar con tu término de oveja negra. Y bueno, yo tengo que decir que en general cuando te dicen que eres la oveja negra, bueno, te da un poco de vergüenza, ¿no? Pues en este sentido no me da ninguna vergüenza. Puedo decir que soy bastante orgullosa si me llaman oveja negra porque, bueno, representamos ciertos valores, lo hacemos en términos bastante firmes. Si decimos no a la inmigración, si decimos no a la influencia ideológica muy de moda en Europa Occidental, si decimos no, cuando hace unos días la Comisión Europea viene con recomendaciones de país, esto es lo que quieren dictar qué tipo de política económica puedes o no puedes hacer. No tienen competencia en estos temas y dicen que gastamos demasiado en medidas pro familia, es decir, en Hungría, si tienes más hijos, pagas menos impuestos, mamás con 3 hijos ya no van a pagar IRPF, damos subsidios importantes para poder comprar la primera casa y todo eso. Gastamos ya el 5% del PIB. Tenemos problemas con la fecundidad en Hungría. Las cifras mejoraron gracias a estas medidas, pero aún no estamos lejos del número mágico 2,1% que prácticamente sería simplemente la reproducción. Y nos critican que no está medido, no está mesurado todo lo que gastamos en las familias. Y yo soy orgullosa porque ¿en qué gastar fondos públicos sino en la promoción de la familia? Y todo esto. Así que ser la oveja negra no es necesariamente algo malo. Bueno, tu segunda pregunta en cuanto a la política de doble rasero, que como yo llamo. Esto está presente y tengo que decirles que esto sí que les enfada mucho a los húngaros. Lo que se puede hacer en España no se puede hacer en Hungría. Lo que se puede hacer ahora, teniendo en gobierno, decimos centro-derecha, que para mí es mucho más un gobierno de liberales, ellos sin cambiar nada de leyes
ahora reciben otra vez los fondos europeos. Solo porque prometieron de ser buenos, esto ya era suficiente. Mientras, en nuestro caso, seguimos negociando porque no es que Hungría no quiera llegar a un acuerdo en temas. Y corregimos varias políticas nuestras. Tampoco somos perfectos. Pero sí que luchamos si estamos convencidos que sí que tenemos razón en algunos asuntos, pero hicimos algunos compromisos. Pero estos compromisos nunca eran suficientes. Cuando ya pensamos que tuvimos algo aclarado, el día siguiente nos dicen, buscando excusas nuevas, no, pero hay que aún cumplir algo. Esto así no llegamos. Y sabiendo lo que está pasando en España, tantos asuntos de corrupción, con fondos europeos, ni una palabra mala. La reforma de la justicia, que la independencia de los tribunales está en gran riesgo, ni una mala palabra desde Bruselas. Esto es que los húngaros nunca lo van a aguantar. Francia también tiene problemas con la inmigración de indocumentados, aunque también tiene con las generaciones de aquellos que ya son documentados. Es un polvorín que está ya periódicamente. Pero, ¿cuál sería, desde su punto de vista, el papel que debería desempeñar la Unión Europea en cuanto al control de las fronteras externas? ¿Qué respuesta les daría a usted que le parece la adecuada y con la que se quedarían satisfechos para frenar esa avalancha? La primera cosa sería en el lugar de inmigración de salir de la cárcel de Bruselas. Salir de la cárcel de la ley que existe en la Unión Europea. Enrique estaba explicando y es la demostración de la Unión Europea carceral de la cual yo estaba hablando. Enrique y su partido están elegidos a más de 50% a cada elecciones, con supermayoría, y Bruselas dice, no, tu pueblo ha votado para no tener inmigración, más inmigración masiva que viene de cualquier sea el país, pero tú no puedes aplicar eso porque no es bueno. Pero ¿quién otra persona que un habitante, que un francés, puede decidir para un francés? En Francia tenemos problemas de inmigración que son terribles. Voy a donar... El año pasado, en 2024, distribuíamos de gratis una residencia a 400.000 personas en un año. Es la población de Asunción. ¿Cómo un país como Francia, cómo un país en la Unión Europea puede integrar, porque estamos a favor de una inmigración que se integra, que viene a trabajar, pero 400.000 personas, la población de Asunción cada año? Tenemos un problema y los franceses en todas las elecciones, las últimas elecciones, votaron para el Rassemblement National y estamos para una inmigración regulada y también muy fuerte. Distribuíamos, como yo le estaba explicando, muchos títulos de residencia sin compromiso. Además, estamos en la Unión Europea y cuando un país de la Unión Europea, en el proceso y el Schengen Agreement, si un país como Alemania decidió hace cada año de recibir 1 millón de inmigrantes durante lo que se pasaba en el Middle East, con lo que pasó por acá. ¿Dónde están? No se quedaron en Alemania, están en Francia porque tenemos un sistema social, tenemos hospitales y tenemos también dinero que se dan a todos los inmigrantes. Estamos por un cambio completo. Tenemos, por ejemplo, en Francia una criminalidad muy fuerte y sabemos que en nuestra cárcel hay más de 60.000 personas que son extranjeros. ¿Por qué los franceses deben pagar para ellos? Hay que mandarle en cárceles en sus países de origen. Estamos por esta regulación que sea inteligente. Lo llamamos un proceso de doble frontera. Una frontera que sea fuerte de la Unión Europea y además un control que puede existir adentro de la Unión Europea para decidir, porque cada uno puede decidir quién abre la puerta y quién cierra la ventana también. Y no estamos, por principio, a contra de una inmigración, pero esta inmigración tiene que trabajar, esta inmigración también tiene que tener cualificación para trabajar, porque en Francia tenemos una inmigración que está aquí y que no tiene competencia para trabajar. Tenemos que estar muy fuerte en eso y tenemos la semana pasada, creo que tenemos un
un sondeo de opinión que dice que 70% de los franceses, no del Rassemblement National, porque estamos 100%, 70% de los franceses quieren dar un paro completo a la inmigración para estabilizar Francia al momento. En España hay un escenario a medio plazo que probablemente sea similar al que está describiendo tú, pero en paralelo tenemos una inmigración que se adapta bien, que es la inmigración de Iberoamérica, y sobre todo de países con dictaduras como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Antes hablábamos, y yo te he interrumpido, te he cortado el paso cuando estabas hablando de que de algún modo hay una complicidad entre la Unión Europea y esos regímenes totalitarios, es un eufemismo para hablar de dictaduras, al mirar hacia otro lado. Me gustaría un poco conocer efectivamente cómo justificas esa posición de Bruselas. No, o sea, para mí no tiene ninguna justificación. O sea, No, ¿cómo lo explicas? De ¿A hecho, qué lo atribuyes? No, o sea, yo, de hecho, en mi experiencia llevo de eurodiputado 6 meses. Y yo me consideraba, antes de ser eurodiputado, que podía entrar dentro de eso que se denomina euroescéptico o euroexigente, si quieres. Y ahora que llevo 6 meses, me he dado cuenta que era optimista de lo mal que está todo eso. La Comisión Europea es cómplice de los regímenes liberticidas. ¿Por qué? Porque los está financiando. A Venezuela, en la anterior legislatura, le destinó más de 400 millones de euros en forma de ayuda humanitaria. Pero es que no tenemos esos datos, no hay trazabilidad. A Nicaragua le destinó, creo que fueron 80 millones en la anterior legislatura. Y entre uno de esos capítulos o objetivos era para empoderar a la sociedad civil nicaragüense. ¿Pero qué sociedad civil en Nicaragua si los tienen encerrados? Lo mismo con Cuba. Entonces, hay que decirlo claramente, la Comisión Europea es cómplice de lo que esté pasando en estos países. Porque los está financiando, porque además nosotros hemos pedido que se aplique la cláusula democrática, que es una cláusula que se aplica sobre todo para acabar el diálogo entre la Unión Europea y Cuba. Y la alta representante ha dicho que Cuba, bueno, que tiene defectos, pero que va por el buen camino. Y esto lo dijo 2 días antes, después de que encerraran a un disidente cubano, a Ferrer. Entonces, luego tienes las famosas cumbres Eurolat, que para quienes no lo sepan son asambleas, encuentros del Parlamento Europeo por un lado, con distintas asambleas legislativas de parlamentos de la región, y ahí te encuentras, por ejemplo, que hay cubanos. No tengo nada en contra del cubano como tal, pero que, coño, que no son representantes y que encima son parte de la declaración final. Lo cual, en la última fue una vergüenza. Yo creo que tú no estuviste, pero la declaración fueron parte los cubanos. Bueno, ¿qué hacen los cubanos? Que no han sido elegidos por nadie. Entonces, y luego para que se vea también hasta qué punto se ha perdido la cabeza, aquí no está Hermann Tertsch, que es una pena, pero en la última cumbre Eurolat, los socialistas, que por supuesto lo permitieron los populares, empezaron a discutir sobre la Declaración de los Derechos Universales de la Naturaleza. Y claro, Hermann Tertsch levantó la mano y dijo, me van a perder ¿qué puta vergüenza era eso? Escribió una columna maravillosa. Hermann Tertsch es un eurodiputado de Vox, que también es columnista del debate, y el título era algo así, como derechos humanos para los árboles y para los animales, pero no para las personas. Efectivamente. Es que esto está reflejado efectivamente Entonces, en ese documento. Y luego, antes te estaba hablando de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, al margen del terrible papelón que ha hecho, sacando una orden de captura contra Netanyahu y equiparándole con el líder de Hamas, lo cual es una auténtica barbaridad. Además, la Corte Penal Internacional ha abierto una oficina en Caracas para ayudar a las capacidades investigativas del régimen.
Y la cuñada de Khan, que es el fiscal, es parte del equipo legal de Maduro. Sí, pero esto ¿cómo no es un escándalo en Bruselas? ¿Cómo no estamos todos los medios de comunicación, independiente de la línea editorial que se mantenga, denunciando esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa a todos? Pues a mí esto me hago la misma pregunta, porque esto mismo que estoy haciendo ahí, nosotros lo hemos denunciado ante la propia presidente de la Corte Penal Internacional. Cuando vino, le dijimos esto y le dijimos que era una vergüenza. Y no hubo ningún medio que dijera eso. Y era información pública. Lo que te estoy contando, por ejemplo, de la cuñada, salió en The Washington Post, que tampoco es que sea un medio muy afín a nosotros, vaya. Y cuando vino el caballero de la UNRWA, el señor de la UNRWA, le dijimos lo mismo, que además siempre vienen, los dos vinieron con la misma narrativa de la histeria ante Trump, que malo Trump, dennos dinero. Y todos los eurodiputados del PP, de los socialistas, los verdes, la izquierda, que hay que darles dinero. Pues no, la Unión Europea, la Comisión Europea no debe soltar ni un duro, pero ni un solo duro de los contribuyentes europeos a ningún tipo de organismo internacional que blanquee, legitime ningún tipo de régimen liberticida o corrupto. Duro era el equivalente a 5 pesetas antes de que España ingresara en la Unión Europea. Es como si dices un penique. Pero acabas de mencionar a Trump. Efectivamente, el regreso de Trump a la Casa Blanca ha supuesto un auténtico terremoto, yo creo que en todo el planeta, pero especialmente además en la Unión Europea. Y hablar de soberanía, hablar de libertad, hablar de defensa, y tenemos que hablar, significa recordar que la Casa Blanca ahora mismo lo que ha hecho en cierto modo ha sido sacudir quizás las conciencias dormidas de los 27 países miembros, sacudir las conciencias dormidas de los miembros de la OTAN, que se resistían a gastar en defensa y de algún modo sentían que, bueno, el tío Sam nos va a proteger. ¿Es exactamente así como ha pasado o no, Eneko? ¿Qué análisis haces? Bueno, yo creo que sí que Bruselas está despertándose, pero no como tendría que hacer. Y te explico por qué. Primero, toda Bruselas, la burbuja, como llamamos las instituciones europeas, mucha gente que lleva trabajando allí decenios de años y ya ni conocen la realidad de su antiguo país miembro, están casi obligados a olvidar de dónde vienen, ni recuerdan su nacionalidad, pues toda esta burbuja estaba en favor de que gane Biden y después Kamala. Y estaban terrorizados que no salió su candidato. Hicieron lo mismo durante el primo tiempo de Trump, así que primero no tenían ningún contacto y no es fácil entender que los americanos pues no son tontos y vieron, y el entorno de Trump y Trump mismo pues sabía todo eso. Punto número 1. Segundo, los europeos por decenios tenían una vida muy cómoda. No estoy hablando de la parte del este del continente, que por el comunismo nosotros no tuvimos una vida muy cómoda, pero los occidentales, ¿de qué vivía Europa por decenios? Por tener la seguridad financiada por los americanos, por tener la energía muy barata de Rusia y trabajar bien con las altas tecnologías de Alemania, y esto era suficiente para la riqueza del continente. Y este modelo ya no funciona, no existe. Los americanos con Trump, ya también durante el primer tiempo de Trump, dijeron, con esto basta, ustedes empiezan a financiar su seguridad, llegando al 2% de gasto público que lo paguen en defensa. Ahora estamos hablando del 5%. La mayoría de los países miembros no ha llegado ni a este 2% mágico. España el peor, el último de la fila. España, bueno, ahora con algunos trucos, España también piensa alcanzarlo ya no en 20 años, pero un poco más antes.
La energía de Rusia no viene por las sanciones, por esta estúpida guerra que nos destroza, que tendríamos que alcanzar la paz lo antes posible. Por esto necesitamos desesperadamente que los americanos entren y hagan, y a las partes que hagan finalmente la paz. Europa prefiere financiar la guerra con los ucranianos. Obviamente Ucrania está atacada por una Rusia agresora, pero la idea sería ver cómo terminar con todo esto, que no se empobrece a todos nosotros. Pero perdona, estás diciendo que Europa lo que prefiere es prolongar la guerra para tener más gasto militar. ¿Es eso o lo que pone de manifiesto es que es la incompetencia, la inutilidad? Pues ellos quieren financiar una estrategia que desde hace 3 años no trae ningún fruto. Porque financiando esta guerra, lo que la Europa lo ha hecho hasta ahora, no nos ha llevado a ningún punto. No veo cómo vamos a llegar así al final, que no muera más gente. Y esto no somos incapaces de alcanzar. Yo tengo toda mi esperanza que los americanos no nos abandonen, porque si nos abandonan, todo el cargo queda con nosotros y tenemos que financiarnos nosotros solos. Pero el riesgo está. Sabemos que Trump es bastante impulsivo y si dice que está harto, estos son sin esperanza y nos deja, ¿qué vamos a hacer nosotros ahí? Aquí estamos bastante lejos, pero yo vivo en un país que tiene frontera con Ucrania. Tenemos comunidad de húngaros que vive allí, a quienes les reclutan en el ejército de Ucrania y mueren por Ucrania. Así que estas son preguntas muy duras. Y en última palabra sobre por qué yo pienso que Europa no se ha despertado aún, porque no ha cambiado su estrategia en la guerra, no financia ya, está hablando ya de la defensa europea, lo quiere financiar de préstamos, estamos endeudándonos, nosotros a esto decimos no, pero nosotros ya hablamos de un ejército europeo desde hace más de 10 años, porque no te van a respetar tus adversarios y sobre todo no van a respetarte tus enemigos si no tienes la fuerza. Y Europa, si es débil económicamente, de punto de vista de seguridad, de punto de vista de sus valores, porque van por todas partes en esto, entonces ¿quién van a apreciarte? ¿Quiénes van a tomarte en serio? Y nosotros quisiéramos una Europa fuerte, que tenga sus gastos militares, que tenga su política económica fuerte, pero hemos perdido mucho en cuanto a la competitividad, porque ya no tenemos la energía barata. Es que en Europa gastamos mucho más, no solo los hogares, las empresas, en energía. Y así esto no funciona, porque la política verde, pero sé que a Thibaut le encanta hablar de esto, era un fracaso. Yo quisiera salvar la naturaleza sin dar derechos a los árboles y a los animales, pero por ejemplo, destruir la agricultura en Europa, porque los agricultores ya pasan más tiempo haciendo cálculos en papel, cómo gastan, si es ecológicamente sostenible lo que hacen o no, que haciendo su trabajo en los terrenos. Es horrible, porque los agricultores ya son el enemigo número 1 para Bruselas. Esto es una locura. Pues lo que tenemos que alcanzar, que el sentido común regrese en las políticas europeas. Y nosotros estamos luchando por esto. Muy bien. El sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, pero estamos viendo, como nos están explicando ustedes, que Europa de algún modo lo que ha sido renunciar a sus obligaciones y que ha tenido que llegar a Estados Unidos, y la amenaza que Estados Unidos le diga a Europa, ocúpate de Europa, nos podría llevar a un escenario infinitamente peor. En el tema de los aranceles vemos que hasta China ha conseguido cerrar un acuerdo con Washington, mientras la Unión Europea
sigue perdida, no sabemos ni quién negocia, ni si negocia, ni cómo negocia, ni qué va a ser. Pero en cambio, sí vemos que Trump, que puede ser muy impulsivo para algunas cosas, pero creo que su agenda la tiene clara, tiene una relación especial con determinados países de la Unión Europea que le puede facilitar las cosas. Me refiero a Italia, Hungría, y en este caso yo pregunto, Francia, teniendo en cuenta, como decíamos antes, que cada vez se aproxima más renovación nacional al Elíseo, ¿está en mejores condiciones que lo que es el bloque de los 27 para negociar con Trump en un futuro? ¿Puede esperar? ¿No puede esperar? ¿Cómo ves este escenario, Thibaut? Gracias por la pregunta. La respuesta no es fácil, pero se puede decir que es verdad. La primera cosa, y es mi opinión, es que sorprende a la Unión Europea que Donald Trump quería defender a los americanos. Bueno, estaba elegido para defender su pueblo, no lo veo mal, pero la Unión Europea que tiene problema con eso. Obviamente, es verdad que no sabemos quién llama. Los americanos dicen no sabemos quién llama en la Unión Europea. Y creo que Francia, en un mundo normal, en un mundo ideal, o España o Hungría, podría tener la posibilidad de cambiar económicamente o decir, vamos en la Unión Europea, que normalmente es una cooperación entre países, decir que, ok, en Francia es muy importante la agricultura para nosotros, por favor, vamos a hacer un acuerdo que protege las agriculturas francesas. Desgraciadamente, no está funcionando así en la Unión Europea porque todas las decisiones económicas están tomadas por la Comisión Europea. Eso es decir que cuando tenemos un acuerdo comercial, es únicamente la persona de Von der Leyen que puede firmar. Y eso es un problema para nosotros, porque tenemos que decir, la Unión Europea tiene dos objetivos, que el primero es firmar el máximo de acuerdos económicos con otros países. Eso es un problema para nosotros, porque eso se hace sin condiciones. Tenemos acuerdos con China. ¿Y qué está pasando? Ponemos nuestros productos en competición con los productos de China, que no tienen ninguna regulación. El Pacto Verde, yo iba a mencionar el Pacto Verde. Perdona que te interrumpa, y ya que estamos en Paraguay, que estamos al lado, ¿cómo ves el tema Mercosur-Unión Europea? Esa eterna negociación. Es una competición para nuestros agricultores. La posición francesa, y estoy aquí con mucho placer, es de decir que tenemos que imponer, no condiciones, pero tenemos que respetar, por ejemplo, la Unión Europea nos impone de respetar estándar no económicos, pero estándar con el Pacto Verde. Eso es decir que tenemos que proteger el envenenamiento. No se puede utilizar Roundup, por ejemplo, y una lista de cosas que cumplir para los agricultores que es muy difícil. Eso está bien si decidimos eso en la Unión Europea, pero ahora vamos a firmar con muchos países acuerdos económicos sin condiciones. Y es muy importante para nosotros de decir que cuando tenemos un lado de nuestra agricultura que está en peligro, que está en quiebra al momento, hay que protegerlos y no hay que firmar estos acuerdos económicos que podría ser un daño para nuestra economía. Y voy a hacer una citación de Marine Le Pen, que utiliza siempre, que dice que, para resumir la situación económica en la Unión Europea, está diciendo que los Estados Unidos se protegen, la Unión Europea lo permite, los Estados Unidos libera, la Unión Europea cobra impuestos y los Estados Unidos innova y la Unión Europea regula. Yo lo veo así. ¿Hay, Jorge, que esperar o creer en una identidad única europea? ¿Es posible eso? ¿Y qué papel desempeñan los movimientos independentistas? En concreto en España sabemos lo que está pasando. ¿Cómo vincular estas cosas? ¿Cómo relacionarlo? ¿Cómo hacer que encajen, ¿no? O sea, ¿es posible? ¿Es una utopía? Lo que estáis planteando es que la Unión Europea prácticamente lo que está pretendiendo es implantar un régimen autoritario de esto es por decreto ley, todos somos iguales y yo no admito vuestras diferencias soberanas. Entonces, la cuestión es, ¿está la soberanía
de verdad en riesgo entre los países miembros de la Unión Europea? ¿Hay que renunciar un poquito para ser miembro del club? Que está en riesgo es un hecho objetivo, que además lo piensan así millones de europeos, porque si no, no estaríamos aquí ninguno de los tres. Respecto, mira, esto que dices de la identidad, hay un discurso de Thatcher, el que da en Brujas, yo creo que son 2 semanas antes de la traición de su propio partido, en la que ella dice, oye, Europa es Francia, Europa es Hungría, Europa es España, eso es Europa, no hace falta una homogeneidad, una identidad uniforme que implique que Francia debe disolverse su identidad, la húngara, la española. O sea, es que Europa es previa a la Unión Europea. Y de hecho hay los españoles, aquí un francés le puede pesar, pero nosotros hemos tenido un papel muy especial, porque si no fuera por nosotros, pues los musulmanes habrían subido hasta mucho más arriba. Asturias frenó, Asturias frenó. Pero, dicho esto, entonces, claro que la soberanía está en riesgo, e insisto, no hace falta una ciudadanía europea, es europeo el que es francés, el que es húngaro y el que es español. Y quiero no quiero añadir algo de lo que estaba diciendo Nico respecto de la guerra de Ucrania. Lo que se debe saber también, además, es la hipocresía de la Comisión y de muchos de los Estados miembros, porque el gasto que han dedicado la Comisión y los Estados miembros en energía cuyo proveedor es Rusia es muy superior de la ayuda económica que ha destinado la Comisión y los Estados miembros a Ucrania. Es decir, con el dinero de los europeos gastando en energía rusa se ha estado financiando misiles rusos. Y ahora también que ha aparecido aquí en esta conversación Trump y la histeria anti-Trump, hay que recordar que Trump en ese primer mandato alertó a los propios alemanes y les dijo: ¿sois conscientes de que estáis entregando la energía a los rusos? Y ahí hubo un señor de los alemanes que se rió en la cara de Donald Trump, que por cierto, y a modo de curiosidad, si ustedes lo recuerdan, es el mismo alemán que en Múnich se puso a llorar después del discurso de J.D. Vance. Entonces, claro, Europa está como está porque Europa se ha desprotegido, la han desprotegido, porque han entregado nuestra energía. La han puesto en manos de Rusia nuestra energía. Y eso ha sido con los gobernantes de los Estados miembros. Y también los alemanes estaban imponiendo que se liquidara la energía nuclear. Claro, pero la energía nuclear ahora, si no me equivoco, Europa de repente ha dicho que es energía limpia. Ahora ha dicho que ahora ha dicho que hasta es verde. Entonces, está muy bien, pero quiero decir, por eso la Comisión, le guste o no le guste, el actual régimen vigente es un régimen que agoniza y todo esto va a cambiar. Eso es lo que todos los que tienen aquí claro, que la Unión Europea, la Comisión Europea y esas políticas están agonizando. Y se va a llevar por delante todas las fuerzas patriotas y conservadoras, se van a llevar a las políticas globalistas y elitistas que ahora mismo dominan en la Comisión Europea. Eso va a cambiar. Bueno, el tiempo se nos está echando un poquitín encima, pero me gustaría, ¿hay algo que rescatar positivo de esta Comisión Europea? Nico, ¿cómo lo ves? Y luego también me gustaría que comentáramos un poco... No soy yo. ¿Perdón? No soy yo. Estamos hablando de Estados Unidos siempre al rescate de Europa, que la historia ha demostrado que es así, sigue siendo así. Ahora, también me gustaría romper o hacer un poco de abogada del diablo. Las formas que está utilizando Vance y el propio Trump con Europa, ¿os parece que son las adecuadas? Porque es verdad que las lágrimas del alemán eran unas lágrimas injustificadas. Yo recuerdo esa escena en la que Trump le dijo en la primera legislatura a los alemanes: oiga, ustedes están en brazos de los rusos, son rehenes con la energía. Y efectivamente así se ha demostrado. ¿Pero creéis que es adecuado las formas, especialmente de Vance? Y quiero recordar la escena de la Casa Blanca también con Zelensky y cómo se ha
referido también en qué términos a Europa, independientemente de que Estados Unidos siga siendo el salvador de Europa. Bueno, muchísimas preguntas has hecho, Carmen. Bueno, yo creo que, como Jorge acaba de mencionar, que la Unión Europea está en muy mala forma. Pero sí que hay que esperanza y nosotros trabajamos por una alternativa pro-Europa. Pero pro-Europa, en mi interpretación, es que encontramos un valor añadido que haciendo juntos alcanzamos más para el bien de nuestros ciudadanos. Y en las políticas donde no puedes probar que hacer algo juntos te trae algo positivo más, no lo hagas, porque no tiene sentido. Y tendríamos que regresar a esta política, porque que nos impongan cosas, que me digan desde Bruselas que cómo tenemos que llamar el matrimonio en Hungría, esto yo no veo qué valor añadido tiene para la Unión Europea. No, esto yo creo que no. Además, lo que nosotros siempre decimos, señores, nosotros no vamos nunca a imponer lo que pensamos nosotros, lo que hacemos nosotros en Hungría en ustedes. Que por favor, donde no tienen competencia, no quieran decirnos cómo vivir nuestra vida. Y esto sería muy importante, que esta mentalidad regrese. Porque tenemos que buscar siempre el valor añadido para nuestros ciudadanos. Así nada de Estados Unidos europeos, nada, pero una buena cooperación entre Estados miembros. Y para esto sí que tenemos necesidad en Europa, porque así podemos alcanzar más. Y esto podría hacernos más fuerte, porque lo más imponen cosas de encima en nosotros, vamos a tener una Unión Europea aún más dividida. Y yo lo veo ahora muy dividido. Si abandonan esta política forzosa ideológica, pues podríamos regresar a una Europa mucho más sana y mucho más fuerte. Pero para esto tenemos que regresar a los fundamentos. Y una última cosa. ¿Cómo es posible que así indebilitados siguen aún desde el Partido Popular Europeo hasta las comunistas dictando a nosotros? ¿Y por qué quienes están en el centro, Partido Popular Europeo, no quiere validar sus políticas originales de derecha con nosotros? Yo creo que esta es una pregunta fundamental. Porque los liberales y los verdes, quienes claramente perdieron estas últimas elecciones, hay que mirar las cifras, y yo aún miro las cifras, en Bruselas ya poca gente mira las cifras, pues ellos no quieren dejar el poder. En el sentido, no pueden aceptar que ellos no hagan parte de una mayoría, que nadie puede hacer nada contra su voluntad. Y así están chantajeando el Partido Popular Europeo que no vaya con nosotros. Y lamentablemente el Partido Popular Europeo es cobarde. Y todo lo que ha prometido en la campaña electoral podría realizar con nosotros, cooperando con nosotros. Porque ideológicamente, en teoría, está más cerca. En inmigración, en política de agricultura, en política verde, prometieron el opuesto de lo que hicieron durante 5 años. Pero ahora son cobardes y no están dispuestos a realizarlo con nosotros. Porque por estar chantajeado por la izquierda, pues tienen miedo. Tienen miedo y prefieren llamarnos antieuropeos y no nos dan, tampoco en cuanto a los cargos en el Parlamento Europeo, pues son muy antidemocráticos, porque no nos distribuyen de funciones, presidencias de comisiones, vicepresidencias del Parlamento, lo que nos correspondería, según las cifras, siendo el tercer grupo más grande del Parlamento. Es lo que en España se llama el cordón sanitario. Lo que pasa que es
es antinatura, teniendo en cuenta la afinidad, entre comillas, ideológica que deberían tener. Nos queda un minuto, Thibaut, para ti, y otro minuto y medio. Se nos ha echado el tiempo encima. Por favor, lo que quieras decir. Bueno, para responder al cordón sanitario, lo estamos llamando el cordón antidemocrático, porque estamos elegidos y tenemos 2 eurodiputados que son elegidos por el pueblo. Y creo, es un honor para mí de estar aquí con nuestros eurodiputados. Estamos del lado de la esperanza, porque la Unión Europea está trabajando, esta comisión está trabajando a contra del pueblo. Tenemos opciones magníficas. La idea de la Unión Europea cuando empezó fue la paz, fue una cooperación cultural, fue una cooperación industrial. Tenemos Airbus, que se produce entre algunos países. Tenemos Ariane. Esos son sucesos, éxitos que tenemos que trabajar. A mí no me hace falta, tengo 34 años, a mí no me hace falta que alguien en Bruselas me dice a qué edad tengo que jubilar, que si tengo que ponerme una mascarilla o no, y cuándo puedo viajar. No hace falta eso para los españoles, no hace falta eso para los húngaros. Los húngaros y todos los países pueden decidir para ellos. Tenemos esta confianza y no estamos en la Unión Europea, eso es la caricatura, estamos del lado de la esperanza y como Jorge lo estaba mencionando, está cambiando en el Parlamento Europeo. Y eso nadie lo va a parar, que la gente quiere tener un cambio. Tenemos 85 miembros en el Parlamento Europeo al momento y estoy seguro que al midterm y después de 5 años vamos a ganar las próximas elecciones europeas porque estamos los únicos a defender los intereses de los pueblos. Gracias. Jorge, tu minuto de oro. No, ni minuto de oro, simplemente con lo que has dicho de Trump, de las palabras gruesas y demás sobre los europeos. 2 cosas. Dudo que Trump sea antieuropeo teniendo en cuenta que toda su familia y su mujer son europeos. Y en segundo lugar, no te puedes ni imaginar las auténticas barbaridades, adjetivos, palabrotas que hemos escuchado en el Parlamento Europeo contra Donald Trump. Es más, y con esto, cuando el frustrado intento de asesinato, Patriotas llevó una resolución, creo, al Parlamento Europeo para votar una condena del intento de asesinato. ¿Sabes lo que hicieron populares, socialistas, verdes? No la admitieron a trámite para que no se votara. Bueno, Trump tiene muy buena memoria, donde las dan las toman, ¿no? Yo si fuera él sería hasta más grueso. Bueno, muchas gracias a los 3. Creo que nos habéis arrojado un poco de luz en los puntos oscuros de la Comisión Europea, sobre todo. Hemos aprendido, creo que todos, un poco más. Vamos a dar paso ahora a la lectura del manifiesto de Asunción. No se llama manifiesto, se llama la Declaración de Asunción, efectivamente. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Ha sido un placer y esperamos haber podido aportarles algo de conocimiento en este último panel. Muchas gracias.